Reconocer el valor instrumental de la cultura como medio para la diversificación, reconstrucción, mantenimiento, consolidación o desarrollo de las ciudades y territorios no supone desplazar el objetivo de la acción cultural desplazar el objetivo de la acción cultural pública de los objetivos estrictamente culturales a objetivos no culturales. Son los objetivos culturales lo que legitiman esta específica política pública. No se trata de esto, sino de asumir inteligentemente que el contenido simbólico y creativo de una comunidad contiene los pilares centrales de las fronteras de posibilidades de su competitividad socioeconómica y condiciona su grado de desarrollo. Como ha escrito uno de los ponentes invitados a la jornada, una política cultural inteligente significa haber entendido el carácter estratégico de una de las pocas vías plausibles de especialización donde las ventajas competitivas del Estado español y sus comunidades autónomas no quedan eclipsadas por la superioridad tecnocientífica de la Europa central y de los Estados Unidos o de las ventajas de las manufacturas de las potencias emergentes. Pues bien, este es el marco de este encuentro, una aproximación no economicista a la potencia económica de la cultura como factor de cambio de nuestro modelo social y productivo en términos de mayor sostenibilidad y mayor justicia y equidad. Así las cosas, el programa comenzará matizando la cuestión que nos convoca. Si bien es imposible discutir hoy en día la relevancia económica de la cultura, movilizar los recursos culturales de las ciudades como vía de desarrollo económico-social no es simplemente soplar y hacer botella. La intervención de Pau Raussel tratará de ir más allá de las naderías del discurso convencional, ancladas generalmente en la pura retórica, para ofrecernos una visión más rica, más compleja y, por lo tanto, más susceptible de inspirar políticas políticas culturales más sofisticadas y con mayor capacidad de transformación. A continuación, una vez establecida la creciente centralidad de la cultura en los procesos de desarrollo local, Valentina Montalto nos propondrá argumentos, instrumentos y métodos para medir la dimensión cultural y creativa de las ciudades europeas. Seguidamente, en la sesión de la tarde, Chema Segovia, una vez fijado las buenas razones sobre el papel económico de la cultura y de la presentación de sus herramientas de evaluación y evaluación más prometedoras, nos planteará, como digo, las oportunidades que brindan a las ciudades los procesos de desarrollo apoyados en la activación de los recursos culturales y creativos locales. Mañana, una vez delimitado el terreno analítico en el que nos movemos, analizaremos con Óscar Mederos los impactos económicos y sociales de los programas culturales implementados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante los 2 últimos años de pandemia. Y finalmente remataremos la jornada con Ramón Sayo, con una reflexión sobre los retos culturales, económicos y sociales ya en un nuevo escenario post-pandémico. Y hasta ahí, en una almendra, el programa y lo que esperamos de la jornada. Sin más dilación, voy a dar paso a la primera intervención de la jornada y ya les comentaré, en el momento del café, pactaremos cómo intentar recuperar el retraso sin que esto afecte a los planes y a la jornada de trabajo que tienen ustedes. Bien, Pau Raussel es economista de la cultura, profesor de la Universidad de Valencia, director de Concult, la Unidad de Investigación de Economía de la Cultura y de Turismo de la propia Universidad de Valencia. Es además un gran conocedor de la realidad cultural de Las Palmas de Gran Canaria, es un amigo, colega, con el que venimos trabajando juntos desde hace más de 18 o 19 años y en ese momento arrancamos precisamente sobre un proyecto de investigación sobre el impacto de un evento cultural de la ciudad al que mencionará Pau. Bien, en esta línea de, complejicemos para poder entender mejor
la relación cultura-economía para pasar posteriormente a ver por qué y para qué y cómo se mide ese impacto, para ver posteriormente cómo evaluar las oportunidades que brinda la cultura. La conferencia de Pau arranca con el título El impacto económico de la cultura más allá de lo obvio. Pau, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días, estoy encantado de estar aquí. Y efectivamente, como señalaba Tony Murphy, hace 18 o 19 años estuve por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria tratando de evaluar una propuesta que era el impacto económico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Si 19 años después tenemos que explicar lo obvio, vamos poquito a poco, ¿no? En este proceso de ver, analizar el impacto económico. Pero yo voy a tratar de ceñirme al encargo, que era tratar de fijar algunos conceptos básicos sobre qué estamos hablando cuando estábamos hablando del impacto económico, y efectivamente, como en todos los temas, no solamente del impacto económico, aquí hay varias capas y podemos ir levantando, y lo que yo voy a tratar es de levantar alguna de esas capas, ¿no?, de que estamos hablando. Efectivamente, cuando hablamos del impacto económico de la cultura, un primer concepto, realmente no estamos hablando del impacto económico, sino estamos hablando de la dimensión económica de las actividades relacionadas con la cultura y la creatividad. Esto es una primera aproximación, cómo podemos aproximarnos a la dimensión económica del sector químico o del sector automovilístico. Hay determinadas actividades que sabemos que están relacionadas con la cultura y la creatividad, y lo que hacemos es medir en el conjunto de la contabilidad nacional, regional, local, qué proporción tienen estas actividades. Esto no es una tarea sencilla, no es una tarea sencilla. Ya este primer paso del obvio ya no es una tarea sencilla, porque obliga, estamos hablando de un sector que tiene que ver con la manufactura, que tiene que ver con los servicios, que tiene que ver... es decir, lo que tenemos que hacer, como hacemos por ejemplo en el sector turístico, de hecho, hay dos instrumentos, hay un instrumento, una herramienta que se llaman las cuentas satélite. Una cuenta satélite es coger de toda la contabilidad nacional, regional, local y buscar las actividades que tienen que ver con el turismo. Esto sería la cuenta satélite de turismo, que hay desde transporte, agencias de viajes, parte de la hostelería, y vamos sacando, por eso se llama satélite, vamos sacando de la contabilidad nacional estos elementos para hacer una contabilidad sobre el sector turístico. En España tenemos una cuenta satélite de turismo, y prácticamente todas las comunidades autónomas hacen cuentas satélites de turismo, y por eso sabemos qué porcentaje del PIB. En el caso de cultura sería el mismo proceso, identificar qué actividades son del sector cultural y sacarlas en una cuenta satélite. Y en España también tenemos una cuenta satélite de cultura, aunque no la utilizamos demasiado, no la utilizamos tanto como la del ámbito turístico, pero tenemos una herramienta de contabilidad nacional que cuenta. Somos de los pocos países europeos que tienen una cuenta satélite de cultura. Finlandia, se van apuntando cada vez más, y ahora estamos 5 o 6, pero con la metodología, la sistemática, esto se hace desde hace algunos años, Finlandia y nosotros, Finlandia y España. Esto tenemos grandes cuentas de contabilidad nacional, y estos son los datos que salen de la contabilidad. Pues, ¿qué es? El 2,40% del PIB nacional corresponde a la cultura y la creatividad, o los sectores culturales, se habla en la cuenta satélite de España, y esto ya es decir, esto es más importante que el sector químico, en algunos territorios que la agricultura, es decir, estamos hablando de una actividad económica que tiene su relevancia, ¿no? Y la distribuimos un poco por sectores dentro del sector cultural. No solamente España tiene una cuenta satélite de cultura, sino que Canarias tiene una cuenta satélite de cultura, aunque tampoco, esta la utilizamos poco, la de Canarias aún menos. Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que tiene una cuenta satélite de cultura, está ahora un poco desfasada porque llega hasta el 2012, pero además con un grado de sofisticación, porque en Canarias no solamente se ha calculado
el Producto Interior Bruto a través de la oferta, es decir, lo que hacemos es nos vamos a los sectores y miramos a ver cuánto PIB genera este sector y vamos sumando sectores. Y esto nos da el PIB de los sectores culturales. En Canarias, además, se ha hecho por la vía de la demanda, que es calcular el consumo en cultura, la inversión en cultura, el gasto público en cultura, las exportaciones en cultura, las importaciones en cultura, y se calcula. Es de los pocos sitios, yo no tengo constancia de que eso se haya utilizado en términos prácticos nunca, pero está en el ámbito de Canarias. Esta, por tanto, es una primera aproximación. Esto no es el impacto económico de la cultura, esto es, aunque lo utilizamos a veces, el impacto económico de la cultura es el 2,5% del PIB, pues esto es la dimensión económica de aquellos sectores que consideramos culturales, ¿vale? Estos son datos de Canarias hasta el 2012. Estamos hablando del 2,18% del PIB de Canarias y la distribución por sectores, siguiendo la misma metodología que la contabilidad nacional, que lo que hace el Gobierno de España, ¿no? Para obtener la cuenta satélite de cultura. Ya digo, esto no es un ejercicio, a pesar de que estamos en la fase del obvio, no es obvio. Ahora estamos, por ejemplo, en un proyecto donde la Comisión Europea se está replanteando qué contamos como actividades relacionadas con el sector cultural y creativa. Y esto, la respuesta no es sencilla. Las discusiones van, ¿el sector de las imprentas lo incorporamos o no lo incorporamos al sector de la cultura y creativa? Claro, es una parte de la cadena de valor del libro, por ejemplo, y por tanto lo deberíamos incorporar. Pero al mismo tiempo, ¿qué tiene de creativo, de cultural las imprentas? Y entonces viene la discusión, ¿esto lo metemos, no lo metemos? ¿Cómo? Ahora la gran discusión, ¿cómo metemos en el sector cultural el consumo digital, la producción digital, que esto no aparece en los sectores tradicionales, sino aparece en otros sectores en términos de códigos nacionales de actividad económica? Es decir, con esta respuesta, esto a pesar de que estamos en lo obvio, por ejemplo, algunas primeras estimaciones que hemos hecho, dependiendo qué es lo que definas como sectores culturales y creativos, en Europa podemos estar hablando del 2,7% del PIB al 5,6% del PIB o al 6,1% del PIB. La diferencia es notable, depende qué es lo que metas, qué es lo que incorpores o no. Y aunque ya os digo que esto no es una cuestión estrictamente obvia, tenemos que decidir como sociedades cómo lo hacemos esto, pues hay procedimientos que pueden ser más tecnocráticos, pero al final pues, debe haber alguien que se responsabilice políticamente que incorporamos si las imprentas entran o no entran en el sector cultural y creativo, o cómo contabilizamos el consumo digital de arte. Por tanto, a pesar de que estamos en esta fase de lo obvio, aún esta primera fase, este primer escalón, no es tan obvio. Y requiere tener claro, y por tanto, que esto sea relativamente transparente y que sepamos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los sectores culturales y creativos. Esto es lo sorprendente, esto es decir, el cálculo del Producto Interior Bruto de la cultura en Canarias por la vía de la demanda. Eso no se ha hecho en ningún lado. Eso no se ha hecho en ningún lado más que en Canarias. Bien, segundo escalón, que esto estábamos hablando aquí. El impacto económico de la cultura, es decir, es el efecto que tiene si tú frente a usos alternativos pones dinero en la cultura. Nosotros tenemos lo que se llaman las tablas input-output de la economía, es decir, aquí tenemos todos los sectores, aquí tenemos agricultura, manufactura, etcétera, tenemos todos los sectores y sabemos cada uno de los sectores hacia qué otros sectores vende. La agricultura vende a el sector del comercio, a transformados agrícolas, etcétera, etcétera. Tenemos todas las relaciones económicas de un territorio en tablas que se llaman input-output, de entrada y salida. ¿A dónde van? Con esta metodología lo que hacemos, ¿qué pasaría si metemos 10 euros más en los sectores culturales y creativos? ¿Qué efectos va teniendo sobre el resto de la economía? Y se llaman los multiplicadores de la... Sin embargo, aquí también hay que tener cuidadito. Naturalmente, es decir, ¿tiene efectos multiplicadores la cultura? Naturalmente que tiene efectos multiplicadores la cultura. Ahora, la respuesta o la pregunta no es estrictamente esta. ¿Tiene efectos multiplicadores la cultura que sean, en términos de coste de oportunidad, mejores que el gasto en sanidad o el gasto en educación o el gasto en un resort
turístico en el sur. Esto es lo que es, desde el punto de vista político, es decir, no es si tiene o no tiene. Naturalmente, si tú coges dinero y lo metes en cultura, va a tener efectos multiplicadores sobre el resto de la economía. La cuestión es ver en términos de costes de oportunidad, porque ese dinero, aquí lo que a veces nos hacemos un poquito de trampa. A ver, ¿tiene efectos multiplicadores si viene, efectivamente, si una gran producción audiovisual que decide rodar en Canarias, eso tiene efectos multiplicadores, naturalmente. Y además bastantes, y aquí no hay costes de oportunidad, es decir, podrían haber venido a rodar aquí, o a Marruecos, o a Túnez, Esto tiene efectos multiplicadores naturalmente. Ahora, hablar de efectos multiplicadores, es decir, del festival que hacemos pagado con el dinero del sector público canario y tal y cual, pues eso lo podríamos haber dedicado a otras cosas. Si no lo hubiéramos dedicado a cultura, lo podríamos haber, tiene costes de oportunidad, lo podríamos dedicar a alguna otra cosa y hubiera tenido efectos multiplicadores. Habría que ver si más o menos, de qué características, hacia dónde van. Y aquí es muy importante ver sobre qué, porque aquí puedes detectar, tiene efectos multiplicadores, pero esto no significa, cuando aquí hablaba el señor alcalde, 1 euro, 5 euros, bueno, y esos 5 euros los repartimos entre todos, o quién se los queda esos 5 euros, porque esto es relevante. ¿Quién se queda los 5 euros? Es muy relevante. No porque produzca 5 euros, porque el efecto multiplicador ya viene justificado. Depende. Si esos 5 euros pues, van al sector de la hostelería, pues bueno, habría que defender políticamente por qué eso es adecuado o no es adecuado. Yo como ciudadano, que el dinero invertido en cultura, que financia las políticas públicas de cultura, se vaya al sector de la hostelería, pues a mí como ciudadano tendría algunas dudas. Tendría algunas dudas si ese efecto multiplicador se lo apropia el sector de la hostelería. Tendría algunas dudas. Podría ser justificable, pero esto también requiere cierta transparencia y cierta... no quedarse en lo obvio, el efecto multiplicador, sino cómo se distribuye ese efecto multiplicador y discutir sobre qué es el efecto multiplicador. Y aquí, naturalmente, tenemos, sin entrar en muchos tecnicismos, el efecto directo, el efecto indirecto, es decir, un festival, pues el efecto directo es lo que se gastan, lo que vienen los turistas, pero luego para el festival tiene que demandar a proveedores, que ese sería el efecto indirecto, pero además el festival paga salarios a músicos, a no sé, que estos músicos o personal o seguridad se gasta luego sus salarios, y hablaríamos de 3 niveles, el efecto directo, el efecto indirecto y el efecto inducido. Pero bueno, no vamos a entrar aquí. Esto es bastante sencillo, aunque parezca muy sofisticado, si tienes las tablas input-output bien hechas, esto es bastante sencillo de obtener técnicamente, la matriz de Leontief y tal y cual, es bastante sencillo de obtener. Cada vez tenemos más tablas input-output. Ahora, por ejemplo, allí en Valencia tenemos un doctorando que está haciendo su tesis doctoral sobre los efectos de la cultura a través de las tablas input-output, y tenemos tablas input-output para 66 países que produce la OCDE con bastante calidad técnica, y estamos viendo, o sea, podemos ver en cada uno de los países cuál es el efecto multiplicador del sector cultural y creativo. Están unos niveles de agregación que nos gustaría que estuvieran más desagregados, pero alguna cosa se puede hacer, y podemos comparar el efecto multiplicador que tiene México comparado con España, y tratar de entender por qué se dan esas diferencias en el ámbito de los efectos multiplicadores del sector cultural y creativo. Y esto resulta bastante interesante, está empezando ahora con la tesis, pero es una investigación que puede ser muy prometedora. Aquí el problema, cuando hablamos de estudios de impacto económico de la cultura a través de las técnicas multiplicadoras, es que no nos hagamos trampas. Que no tratemos de contar cosas que... Nosotros ahora estamos haciendo la evaluación del impacto de Valencia es capital mundial del diseño este año, y nos han pedido que hagamos una evaluación del impacto económico, bueno, del impacto global, ahora veremos algunos detalles, y entonces una de las cosas es el impacto económico, cuántos turistas vienen más, ¿vale? Nosotros podíamos ir a cada... Claro, esto es un programa que no es un festival que se concentre en un momento del tiempo y tú puedes ir a la puerta y preguntar... Esto es un programa que se extiende a lo largo del año, estamos hablando más de 300 exposiciones, más de 50 eventos tipo festival y tal y cual, más muchas otras cosas que se organizan, no directamente dependiendo de la capitalidad mundial, sino que se organizan aprovechando que está la capitalidad por otros agentes, por otros... Y claro, esto es difícil de determinar, bueno, de aislar qué es lo que tiene que ver con la capital mundial del diseño.
y qué se hubiera producido aunque no hubiera habido Capital Mundial del Diseño. Y entonces, pues nosotros comprobamos, bueno, ¿cuántos turistas hay más en Valencia este año que el año anterior? Bueno, que el año anterior no, porque tenemos 20, 21 y 20 y son años que son difíciles, comparamos con el 19 y comparamos con el resto de las ciudades de las mismas características. Y entonces detectamos que efectivamente esta diferencia, esta es la evolución de turistas en enero, febrero y marzo, podrían ser atribuibles, este sería el máximo, probablemente necesitamos mucha más información, mucho más para de este máximo ver qué se puede atribuir, pero al final es una decisión, a pesar de que pensemos de que es técnico y tal y cual, esto es una decisión que puede cambiar mucho los resultados si decides con información, pero al final es una decisión, que si le atribuyes el 23% de los turistas o el 47% o el 51%, y te dará unos resultados distintos. Tú puedes fundamentar más o menos con información y con investigación por qué decides que es el 10 o el 13 o el 25 o el 100%, pero al final es una decisión que cambia los resultados, obviamente. Por tanto, y aquí, a partir de aquí, sí que ya podríamos hacer, bueno, pues si es el 10% y son tantos turistas internacionales, tantos turistas nacionales, sabemos que el gasto medio en destino es este, porque tenemos muchísima información, Sobre los sectores culturales en particular y sobre el turismo en general, tenemos tantísima información, quiero decir que esto es casi como lo del cerebro, no utilizamos ni el 10%, y aún que utilicemos el 10% ya sería demasiado. Nosotros ahora con este trabajo de la Comisión Europea estamos comprobando que en España tiene una información muy, muy detallada sobre las actividades culturales, tiene mucha información de mucha calidad en términos comparativos, y es decir, cuando nosotros empezamos la investigación hace 20 años, dedicábamos el 80% del tiempo a conseguir la información y al 20% a analizarla, y ahora es completamente al revés, y además ha caído tanto los costes de procesar, de acceder a la información. Ahora con 3 clics sabes cuál es el gasto diario en marzo de un turista internacional en Valencia y sobre qué se lo gasta. Con 3 clics, con la encuesta de gasto turístico, en 3 clics llegas a esa información. Tenemos muchísima información. Pero aquí, naturalmente, a veces nos hacemos trampas y hay cierta inducción. Naturalmente, a nosotros nos ha hecho el encargo la Capital Mundial del Diseño y hay un mensaje implícito que sea el máximo impacto posible, porque todos queremos decir que de cada euro que invertimos en la Capital Mundial del Diseño conseguimos 7, y aquí hay cierta presión a que si nosotros llegamos a alguna discusión técnica, estamos en el 23 es atribuible a la capital o es el 33, no, pues mejor el 33 que el 23, que saldrá más. Y entonces aquí hay que tener cuidadito. Y hay que tener cuidadito con el concepto de coste de oportunidad. Si el dinero nos lo hubiéramos gastado en otra cosa, que podría ser hacer un hub sanitario, hubiera tenido más o menos impacto. Aquí lo importante, naturalmente, si tú consigues incrementar los recursos sobre un territorio, tiene impacto multiplicador. Hagas lo que hagas. Hagas un botellón. Un botellón tiene impacto, tiene efectos multiplicadores positivos. La cuestión es, si no se hubiera hecho, ¿qué se hubiera hecho con ese dinero o qué alternativas teníamos para hacer con ese dinero? Bien, con esto llegamos al obvio. Y ahora pasamos, es decir, esto es dimensión económica e impacto económico a través del multiplicador. Pero el sector cultural y creativo tiene otros impactos sobre la actividad económica. Nosotros, este es un estudio que hicimos sobre el impacto económico de una fundación pública después de la crisis, que naturalmente es una fundación que se encargaba, tiene al estilo, era la luz de las imágenes, al estilo del, no sé si conocéis, Las Edades del Hombre. Se van a un territorio, restauran, sobre todo bienes de la iglesia, tal y cual, hacen una gran exposición durante un año, los restauradores y la restauración intervienen durante un año, el año siguiente es la gran exposición y con mucha comunicación y tal y cual. Naturalmente nos llamaron cuando les anunciaban que la iban a cerrar la fundación después del periodo de austeridad, después de la crisis económica. Entonces, cuando vienen, a ver, demostrar cuál es el impacto económico de las actividades. Naturalmente, es decir, una exposición en una ciudad como Alcoy
donde destinan 8 millones de euros para la restauración de la exposición, ¿tiene impacto económico? Indudablemente, no hay ninguna duda. Y tiene un efecto multiplicador y calculamos todos los efectos multiplicadores, el valor añadido, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí nos insistieron, pero nosotros queremos saber no solamente el impacto económico, sino también qué otro tipo de impactos, y entonces exploramos algunos tipos de impacto que es, bueno, a la gente que va a la exposición, ¿cómo valora en términos económicos el servicio que está recibiendo? Es decir, la gente que iba a la exposición, ¿cómo valoraba en términos económicos? Es una técnica que se llama de valoración contingente, que trata de ponerle precio. Es valor económico, para un economista precio y valor es lo mismo. Lo digo para que no... Y lo que se trataba era ponerle precio a determinados bienes que no tienen mercado. Esto viene del campo de la economía ambiental, para saber, por ejemplo, estas son técnicas que se utilizaron para saber cuál es el coste o el impacto económico de un gran desastre ecológico cuando no teníamos precios de mercado antes del valor medioambiental. Pues esto se traslada a la cultura y entonces, esto, aunque lo estoy haciendo como si fuera muy complicado, es muy sencillito. Al final de lo que se trata es de ir al que va allí, a la exposición, y decir, oye, ¿tú esto cuánto hubieras pagado por ello? Y entonces te dice, pues 10 euros. Si está bien, si la contestación no es estratégica, porque aquí el problema que tenemos en la valoración contingente es que si a mí me preguntan cuánto hubiera pagado yo esto, que es gratis la exposición o que me vale 1,5 euros la entrada, la próxima vez que venga me van a cobrar lo que... Y entonces digo, uy, yo esto nada, yo no pago, esto lo tiene que pagar. Pero si la respuesta es que tratamos de aproximarnos a la valoración en términos económicos y en términos comparativos que hacen los usuarios, y hay algunas técnicas para tratar de reducir el impacto de las respuestas estratégicas, pues al final, ¿cuál es el impacto económico? Pues si a cada uno valora en 7 euros el proceso, multiplicamos por las 300.000 personas que han pasado y tenemos el impacto económico. Y nos salía, el impacto eran 974.000 euros, que era calcular la valoración de cada individuo que había pasado por la exposición y multiplicarla por el número de individuos. Ya vamos un poquito más de lo obvio. Esto es, ¿cómo valorarían en términos... Esto de decir, no, es que los economistas siempre le ponen los euros a todo. No. Aquí lo que tratamos es de que los euros, la valoración monetaria, es una especie de medida estándar, es como los metros. No es que... lo que estamos es que tratando de convertir el valor de todos a una unidad de medida común. Entonces, ¿cuál es el impacto? Pues calculándolo así, 974.000. Claro, si tú esto lo comparas con una exposición que ha valido, o una intervención, restauración y tal y cual, que ha valido 8 millones de euros en total, pues bueno, ya las cuentas ya no salen tanto. No, pero es que además la exposición tiene efectos sobre el orgullo local y porque restauras patrimonio de la localidad y tal y cual. Pues más o menos con las mismas técnicas lo que hacemos, llamamos a los ciudadanos de Alcoy, que es donde se hacía la exposición, llamamos a una muestra, que todo esto tienes dificultades para la definición de la muestra y tal y cual, pero llamamos a los ciudadanos, oiga, ¿usted conoce la exposición? Sí, no. ¿Cuánto hubiera estado dispuesto a pagar del IBI de más porque esta exposición se mantenga el año que viene? Yo nada. Con esto mismo tratábamos de aproximarnos al impacto sobre... En términos económicos, de nuevo, valorarlo en términos económicos, del sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo local. Esto a mí nos acusan, a veces con razón, a los economistas, de que tratáis de valorarlo y medirlo todo y tal y cual. Yo estoy dispuesto a rectificar, pero en mi experiencia profesional en los últimos 25 años, que me dedico a la economía y la cultura, yo no he encontrado nada que no se pueda medir en el ámbito de la cultura. Hay cosas que son fáciles de medir. Visitantes al museo no sé qué, pues pones un torno y 325. Y hay otras cosas que son más difíciles de medir, como el sentido de identidad y pertenencia que genera una exposición. Pero si nos sentamos y nos dedicamos media tarde a pensarlo bien y tal y cual, y que encontramos una manera de medirlo de manera indirecta, a lo mejor es muy cara de medir y no compensa, pero que no se pueda medir, estoy dispuesto a rectificar. Si alguien luego en el café me dice, esto no se puede medir, y yo lo veo,
acepto que no se puede, hay algo que no se puede medir. Mi experiencia profesional es que hasta ahora a mí nadie me ha convencido de que haya algo que no se pueda medir. ¿Para qué sirve medirlo? Es otra cosa, pero que no se pueda medir yo no lo he encontrado. Bueno, y por supuesto nos dejábamos muchas cosas por medir. Nos dejábamos por medir, por ejemplo, el valor económico, que esto sí que hay de mercado, el valor económico de las restauraciones, que normalmente restauraciones que se quedaba, se apropia la iglesia y ya está, pagamos todos y se lo queda, los bienes no hay ningún condicionamiento y tal. Esto también tenía un valor económico. O el valor económico del impacto sobre la atractividad. ¿Qué efecto va a tener eso en el futuro sobre las decisiones de inversión, de visitas, de ciudadanos que quieren vivir allí? Lo podríamos medir. Hubiéramos tardado 10 años, 10 años después, y comparar ese territorio con otros territorios donde no haya habido exposiciones y tratar de ver cuáles son las diferencias. Lo hubiéramos, naturalmente, con muchos más costes, etc. Vale. Por tanto, es decir, si nos ponemos, podemos medir muchas cosas y muchos impactos económicos de la cultura que van más allá de la dimensión y del efecto multiplicador. Lo que hoy sabemos con seguridad, con absoluta seguridad, es que la dimensión de los sectores culturales y creativos explica de manera causal la riqueza de los territorios. Esto es incontestable. En estos momentos, todas las investigaciones, os pongo aquí un artículo muy reciente que lo hemos hecho tratando de, a todos los niveles territoriales, es decir, para todos los países del mundo, para todos los países que tenemos datos, que son 77 o 66, tal y cual, para todas las regiones europeas, para todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Y es una constante quiere decir, en todas las escalas territoriales comprobamos que la dimensión de la gente, o sea, la cantidad de gente que hay trabajando en los sectores culturales y creativos, afecta causalmente a la renta per cápita, al PIB per cápita, de ese territorio, de esa región. Y además, esto que nosotros evidenciamos de una manera, pasando los rigores de la ciencia, es también un discurso que es absolutamente ganado. Es decir, hoy en día nadie discute que la cultura y la creatividad es una parte esencial de los procesos de desarrollo. Esto te lo dice la Comisión Europea, esto te lo dice la OCDE, esto te lo dice la Organización de Estados Iberoamericanos, esto te lo dice la Agenda 21 de la Cultura, esto te lo dice... Es un discurso que está ganado. Es decir, nadie discute de una forma seria que la cultura no es una parte relevante en los procesos de desarrollo. Y nosotros tenemos cada vez más evidencias de que esto lo podemos encontrar muestras y pruebas de que esto es así, mirando cuál es en cada uno de los territorios la dimensión de los sectores culturales y creativos y cuál es la riqueza, la renta per cápita de los territorios. Lo que no sabemos muy bien es por qué pasa. Es decir, este proceso de así, sabemos que pasa y que además es causal, es decir, que hay una relación causa-efecto. Lo que no sabemos muy bien, o no sabemos explicarlo todo, por lo menos no tenemos suficientes evidencias de por qué pasa, qué es lo que explica que en aquellas regiones, que en aquellos territorios, que en aquellos municipios que tienen más gente trabajando en los sectores culturales y creativos, finalmente sean más ricos o menos pobres, depende de dónde lo miremos. Y aquí pues apuntamos algunas hipótesis. Bueno, la primera, la más obvia, los sectores culturales y creativos son más productivos, es decir, generan más riqueza por persona que está trabajando que la media de la economía. Y este sería un primer argumento, es decir, efectivamente, si nosotros desviamos gente a trabajar en sectores más productivos, la proporción de gente que trabaja en sectores más productivos es mayor, la renta per cápita será mayor. La productividad es mayor, la renta per cápita, bueno, estoy simplificando mucho, pero intuitivamente se puede entender. ¿Son más productivos los sectores culturales y creativos que otros sectores de actividad económica? Pues para que veáis aquí un poquitín, 2019, la productividad de los sectores culturales y creativos, contando estos sectores de contabilidad nacional, son 36.000 euros, y aquí estamos hablando del sector turístico de 23.000 euros. Es decir, si pasamos, en el caso de Canarias, una persona de trabajar del sector turístico al sector de la cultura y la creatividad, estamos ganando 13.000 euros para repartir en términos de generación de riqueza. Pues, en este sentido, cuanta menos gente tengamos en el sector turístico
y más gente tengamos en el sector de la cultura y la creatividad, más renta por cápita vamos a tener en esa región. El sector turístico, lamentablemente, es uno de los sectores, una de las actividades económicas con menor productividad. Y por tanto, cuanto más apostemos, cuanto más proporción de nuestro PIB dependa del sector turístico, menos va a ser. Y cuanto más... A ver, esto, si pudiéramos dedicar el 100% de la población activa o de los trabajadores, de las trabajadoras, al sector de las telecomunicaciones, la productividad sería mayor, ¿eh? No es que esto sea el top, ¿eh? Pero frente a otras actividades a las que nos hemos dedicado, dedicar más a los sectores culturales y creativos mejora nuestra productividad y, por tanto, mejora nuestra capacidad de generar renta por cápita. Por tanto, hay un primer argumento que es obvio. Ahora, es obvio, esto sería obvio para Canarias. Para la región donde está Regensburg, que se dedica a la industria del automóvil, pues probablemente la productividad del sector del automóvil es mayor que la productividad media de los sectores culturales. Probablemente, no sé, habría que mirarlo, pero probablemente. Y empezamos a buscar, es decir, esto es un argumento, pero no es definitivo, estos son hipótesis que vamos explorando. La fuerza de trabajo que satisface sus derechos culturales, es decir, cuando tenemos más gente trabajando en los sectores culturales y creativos, también tenemos más gente que satisface sus derechos culturales y creativos. Y esto estamos viendo que cada vez tiene más que ver, que son más felices, que el bienestar es mayor, y esto nos hace ser más productivos, que enfermamos menos. Ahora hay muchísimos trabajos relacionando el consumo y la participación cultural con la salud y el bienestar. Y esto hace, pues, si tenemos mucho y hay mucha gente que satisface sus derechos culturales y además nos sentimos mejor con la comunidad y esto nos hace ser más productivos. Por tanto, desde el punto de vista de la oferta, la fuerza de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras que están más expuestos a actividades y servicios culturales, también, de manera indirecta, son más productivos. También, lo que estamos hablando, los territorios más densamente, con mayor densidad cultural, tienen mayor capacidad de atraer, pero aquí lo importante no son turistas, quizá lo menos importante son los turistas. Lo importante son inmigrantes o ciudadanos cualificados, inversiones extranjeras o inversiones exteriores, inversión directa en el territorio, naturalmente. Puede que desde el punto de vista económico sea muy interesante invertir en Guadalajara, pero envía tú allí un técnico holandés a Guadalajara. Pues dirá que tu tía, que él, si se va a España, se va a Madrid o a Barcelona o a Valencia o a donde sea, o a hacer surf. Por tanto, pero fijaos que quizá lo menos importante es la atractividad turística, es al revés. La atractividad turística a lo mejor puede tener un efecto negativo. ¿Cuántos? Bueno, naturalmente los sectores culturales y creativos dan ventajas competitivas a los otros sectores. Y aquí estamos hablando de la aplicación del diseño, la comunicación y todas estas cosas que naturalmente permiten que se genere mayor valor añadido en otros sectores, que sean más competitivos y por tanto mejoran las condiciones del. Y luego hay un argumento que es más difícil de mostrar o de probar. Digo, todo esto son un poco hipótesis que nosotros vamos explorando. Esto no quiere decir, estos son un listado de posibilidades. Otros argumentos que dicen, bueno, es que realmente la gente que está en mucho contacto con la cultura y la creatividad, este es el sustrato de la innovación, y la innovación tiene que ver con todo. Con la innovación tiene que ver con la voluntad de transformar, y hay algunos datos más o menos indirectos. Por ejemplo, cuando a la gente le preguntas ¿cuánto importante es la cultura para ti? Vemos que, por ejemplo, algunos partidos, y lo combinamos con la autoscripción ideológica, o cuándo han votado en las últimas elecciones, a quién han votado en las últimas elecciones, pues efectivamente, aquellos que están más interesados por la cultura normalmente están ubicados en estructuras políticas con mayor voluntad de transformación en términos. Sociedades con mucha gente trabajando en los sectores de la cultura y la creatividad, con mucha gente interesada en la cultura y la creatividad, son sociedades más propensas a la innovación. Y la innovación implica innovación en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social y, por tanto, mayor capacidad de dar respuesta a las condiciones, las tensiones externas del sistema que hacen que las sociedades se transformen más y, por tanto, sean más exitosas
también desde el punto de vista económico, aquellas que son más propensas a la innovación. Y esto tiene que ver con cuánta gente hay trabajando en los sectores de la cultura y creatividad y recibiendo bienes y servicios culturales. Bien. También estamos explorando, bueno, qué efectos tiene la cultura y la creatividad sobre el bienestar de los ciudadanos, que como hemos visto tiene impactos indirectos, sobre la calidad de vida urbana, y esto es un proyecto que estamos desarrollando ahora sobre la participación política, que también tiene efectos finales sobre el modelo económico. Y, por ejemplo, ahora unos resultados de otro doctorando que está trabajando con modelos más o menos sofisticados en las regiones europeas que también evidencian, a mí me cuesta explicar por qué o entender por qué, pero en aquellas regiones donde hay más gente trabajando en los sectores culturales y creativos hay mayor participación política. ¿Por qué se da esto? Pues podría ser, bueno, pues estamos hablando de los medios, a lo mejor están muy desarrollados los medios de comunicación y genera mayor participación política, no lo sé, no soy capaz de aportar ahora hipótesis, pero los modelos econométricos, lo está haciendo Jordi, que ha trabajado también con Valentina en el Joint Research Center, de momento tenemos, ahora veremos a explicar por qué, pero efectivamente hay otras vías indirectas de relación entre la cultura y el modelo económico, la creatividad. Cuando nosotros tratamos de medir esto, porque por ejemplo esto lo estamos tratando de medir el impacto de la capital mundial del diseño, ¿qué es lo que hacemos? La metodología es bastante sencilla, es decir, nosotros preguntamos, gracias a que el sistema, la ciudad de Valencia tiene, desde la legislatura del 2015, tiene un sistema de información que hacen barómetros locales preguntando cosas muy diversas, entonces nosotros tenemos información previa sobre, por ejemplo, la percepción de los ciudadanos sobre la calidad del paisaje urbano. Esto lo tenemos porque lo ha hecho el ayuntamiento, no porque... Pero nosotros aprovechamos esa pregunta y antes de la capital mundial del diseño, y lo que haremos es cuando se acabe la capital mundial del diseño, volvemos a repetir esa pregunta a un grupo que haya intervenido directamente en la capital mundial del diseño y a un grupo que no haya intervenido. Y lo que vamos a hacer es comprobar si hay diferencias y si hay diferencias estadísticamente significativas entre aquellos que han vivido la capital mundial del diseño y aquellos que no la han vivido. Y podremos determinar si ha habido o no cambio en la percepción sobre el paisaje, la calidad del paisaje urbano, o sobre otras muchas preguntas que tenemos. Y esta es, lo que hacemos es de sentido común, es decir, este elemento ha tenido un impacto, lo que hacemos es medirlo antes del evento, pasa el impacto y lo medimos con grupos de control después del evento. Y esto lo preguntamos sobre aspectos que tienen que ver sobre la participación urbana, sobre el bienestar, incluso sobre la salud. Mi hipótesis es que no va a haber cambios radicales y significativos. Alguien que ha participado mucho en la capital mundial del diseño, su percepción de la salud antes y después, no creo que hayan cambios radicales, pero vamos a verlo. Algunas veces las evidencias, aprovecho esto y con esto concluyo, hicimos un trabajo sobre si gastarse, digo para los políticos en la sala, si gastarse dinero en cultura antes de las elecciones tenía efecto electoral. Primero, si se gastaba más dinero antes de las elecciones, el año antes de las elecciones, si se gastaba más dinero en cultura y comparamos con otros tipos de gastos y nos salió que sí. Es decir, que tiene ciclo electoral, que los gastos en cultura a nivel local están determinados por el ciclo electoral. El último año se gasta más dinero, esto más o menos, pero también no solo en cultura, sino en obras públicas, en deporte, en otras muchas cosas. Y luego lanzamos, digo, bueno, y quien se gasta más dinero tiene más éxito electoral, es decir, mantiene y retiene el poder en mayor proporción que los que no se gastan, y nuestra hipótesis era que no, y salió que sí. O sea que a veces la evidencia o eso te da alguna sorpresa. Y sí, analizamos ciudades entre 10.000 y 100.000 habitantes. O sea, no sirve para... Porque la hipótesis que hacíamos que en ciudades de menos de 10.000 habitantes la decisión del voto era más por relaciones personales, por tal y cual, en municipios pequeños, y a más de 100.000 habitantes hicimos la hipótesis de que las decisiones en el ámbito electoral tenían más que ver con grandes cambios de ciclo político, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos las ciudades entre 10.000 y 100.000 habitantes, pero aquí sí había ciclo electoral y sí gastarse dinero en cultura
Si no recuerdo mal, está publicado también el artículo, si no recuerdo mal, incrementaba un 10% la posibilidad de permanecer en la siguiente legislatura, los que estaban mandando hasta ese momento, incrementaron un 10%. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.